Nos da mucho gusto estar una vez más con ustedes en este ciclo de asesorías que se le llama magistrales. A lo mejor queda demasiado grande, pero bueno, son asesorías magistrales. El tema, como decía la maestra Bosco, es el de la evaluación. La evaluación, como yo creo que para todos aquellos que nos acercamos a este campo de lo educativo, y claro, incluso hasta fue el campo educativo, pero en el campo educativo en especial, a veces uno se pregunta si es un tema o si es un problema, precisamente por todas las implicaciones que tiene. A los alumnos de este diplomado queremos decirle que en esta primera asesoría del módulo 3 vamos a hacer referencia y algunas reflexiones a propósito de los primeros 3 temas de esa antología, que tienen que ver con una problematización general de la evaluación, con el origen y la evolución de la teoría de la medición y con un intento hacia una reconceptualización de la evaluación, pero esos son los títulos de los temas que se trabajarían, que están en el documento. Nosotros nos vamos a ocupar un poco de reflexionar quizá un poco más ampliamente como qué implica este tema de la evaluación, cómo se le aborda, en fin, cómo se practica, lo difícil que es delimitar el objeto de evaluación en cualquiera de los niveles, porque todos están implicados, todos los niveles están implicados. Cuando se habla de evaluación se suele decir que es más lo excluido que lo incluido, porque siempre realmente nosotros podríamos definir algún objeto de evaluación en particular, los maestros, se me ocurre, pero sabremos que el tema de la evaluación de los maestros no la podríamos abordar de una manera profunda si en realidad o completa si no la vemos en todas sus aristas. Para dar entrada a esta charla, quisiera permitirme leer lectura a la entrada solamente de una de las introducciones de un artículo que yo escribí hace 15 años. Seguramente dirán, bueno, pues qué tiene que ver con esto, pero yo quisiera partir de él, son unas cuantas líneas solamente. Si no tiene inconveniente, voy a pasar a darle lectura. Dice, tradicionalmente se ha concebido y practicado la evaluación escolar como una actividad terminal del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se le ha adjudicado una posición estática e intrascendente en el proceso didáctico. Se le ha conferido una función mecánica consistente en aplicar exámenes y asignar calificaciones al final de los cursos. Se le ha utilizado además como un arma de intimidación y represión que algunos profesores suelen esgrimir en contra de los alumnos. En una palabra, la evaluación, no obstante su trascendencia en la comprensión y explicación del proceso educativo en general y en la toma de decisiones en el acto docente, ha cumplido preponderantemente el papel de auxiliar en la tarea administrativa de las instituciones educativas. Con esta entrada, me gustaría iniciar este diálogo, esta charla, aludiendo primeramente al maestro Olmedo. Javier, bueno, somos conocidos de hace mucho tiempo, tenemos mucho tiempo recorrido en estas cosas. A propósito de esto que por ahí leía, se me ocurre preguntar, ¿cómo se ha concebido, cómo se ha practicado la evaluación en nuestras instituciones educativas, así de manera general? Tú, desde tu experiencia, ¿tú cómo lo ves? Yo en alguna ocasión he dicho que el problema más serio que enfrenta la evaluación, específicamente o especialmente la evaluación del aprendizaje, en todos nuestros niveles educativos y en todas nuestras instituciones educativas, es que no existe. No se hace realmente evaluación del aprendizaje. Tú mencionaste en esto que leíste muchas cosas que se hacen en nombre de la evaluación, pero que en realidad no son evaluación. Se confunde muchas veces o generalmente cuando se dice evaluación se piensa en calificaciones. Cuando se dice evaluación se piensa en exámenes y específicamente en un instrumento
examen objetivo o examen por temas, no en la variedad de instrumentos que podría haber. Y además yo creo que en el campo de la evaluación todos tenemos o los malos recuerdos de arbitrariedades, irracionalidades, atropellos que sufrimos como alumnos, o el remordimiento de conciencia de algunos que hemos hecho como maestros. Entonces, a mí siempre me ha parecido absurdo cuando los alumnos se acercan a un tablero, una ventana en donde se ponen las listas de calificaciones, como quien va a consultar el melate o la lista de la lotería, a ver qué me saqué. Y así dicen además, ¿qué me saqué? No tiene ninguna aproximación a si, bueno, yo sabía de qué se trataba la clase, me preguntaron cosas que venían al caso, yo sé si contesté más o menos bien o más o menos mal, ¿no? Al entrar al punto, como tú decías, al final del curso, exámenes. Y en ese momento se olvida todo lo que se hizo y entramos además a veces a un rejuego de trampas en donde los maestros ponen trampas en los exámenes para que un alumno, aunque sepa, no conteste bien. Y los alumnos, bueno, pues han diseñado 1,000,000 de estrategias también de trampas, desde el acordeón más humilde hasta medios electrónicos o claves más sofisticadas, también para hacer trampa. Finalmente, la evaluación desaparece, ¿no? Y se pierde de vista la función de la evaluación de saber qué fue lo que sucedió, qué fue lo que el estudiante aprendió, qué de lo que se quería lograr en un grupo de alumnos y un maestro que se juntaron para hacer cosas que les interesaban a los dos, qué fue lo que se logró, qué resultados obtuvieron y por consiguiente si el aprendizaje se dio o no se dio, y este sería el proceso de evaluación que se pierde totalmente. Esto es. Ciertamente, yo recuerdo en algunas ocasiones que estando en el curso con el maestro Olmedo, con Javier Olmedo, nos decía que a veces que la evaluación se convertía como una especie de policías y ladrones, ¿no? Sí, sí, como a ver, ¿de qué manera me puedo esconder más? ¿De qué manera puedo ser lo más sofisticado de los acordeones? Maestra Marín, Enriqueta Marín, también una gran compañera, una amiga de tantos años de trabajo en el CICE. No obstante esto que venimos diciendo y que ya el maestro Olmedo de alguna manera más puntual se fue adentrando, hay intentos, hay preocupaciones por darle a la evaluación el lugar que le corresponde. Yo creo que estoy de acuerdo con el maestro Olmedo que no se ha conseguido todavía, pero hay por ahí intentos. En el programa de formación de profesores del CICE nos hemos preocupado en algún momento por tratar por lo menos de construir convencionalmente algunas categorías que nos ayuden a un poco clarificarnos este problema, ¿no? Y entonces me gustaría, maestra, en esta video, ¿cómo vería? ¿Cuál sería un poco, es una diferencia a propósito de la calificación, una diferencia entre lo que es la evaluación y lo que es la acreditación? Sí, efectivamente. Yo creo que aquí tenemos que partir de una concepción de docencia. Generalmente la docencia se ha considerado como una transmisión de conocimientos. Y entonces el maestro recurre a tratar de certificar esos conocimientos, si el alumno logró esos conocimientos o no. Y yo creo que actualmente estamos ante un problema mucho más complejo, en donde el maestro no solo debe situarse ante la transmisión de conocimientos, sino también en cómo elabora el alumno esos conocimientos, cómo los adquiere, qué pasa en ese sujeto particular que adquiere ese conocimiento, qué subjetividad porta, cómo la ha incluido en su vida y por lo tanto qué respuesta tendrá ante esos aprendizajes. Entonces, si partimos de un concepto mucho más complejo de la docencia, en donde se tiene que tomar en cuenta, el maestro tiene que tomar en cuenta al alumno, su historia de vida, sus motivaciones, sus intereses, su forma de aprender, su bagaje cultural, en qué sociedad está insertado. Entonces, efectivamente, la evaluación como un proceso que permite iluminar la trayectoria del individuo, de cómo va adquiriendo ese conocimiento,
le implica al maestro muchísima más responsabilidad, muchísimo más trabajo e inclusive una atención mucho más individualizada, aunque parezca contradictorio con la masificación de la enseñanza, con el número de alumnos que tenemos a veces en un aula, pero sí evaluar efectivamente es emitir un juicio, pero para emitir un juicio del maestro hacia su alumno, tiene que considerar muchísimos más aspectos, su historia de vida, sus intereses, sus motivaciones, con qué nivel de conocimientos llega a un aula, qué metas se van a proponer para ser alcanzadas y por lo tanto, qué metas logra alcanzar. No tanto dar por supuesto que ya tiene una serie de conocimientos, sino partir inicialmente de qué trae consigo y por lo tanto qué logra al final de un proceso. Maestra, lo que usted desarrolla, lo que usted plantea en el centro, bueno, tiene que ver con todo ese carácter formativo que uno veía en aquellos tiempos cuando se planteaba, incluso antes de la sistematización de la enseñanza o de la tecnología educativa en su apogeo, pero después de ellos también, como por ahí se van estos tipos de evaluación, pero esa evaluación de carácter formativo, esa que acompaña a un proceso, yo creo que es algo que se subraya y si la queremos ver así para diferenciarla con la simple emisión de notas, creo que por ahí estaríamos efectivamente viendo. Me gustó mucho la imagen, esa casi poética del proceso de la evaluación o la evaluación como iluminación. Incluso hay algunos autores que por ahí así lo plantean. A veces uno casi la quiere comparar como una suerte de lo que tenemos acá enfrente, que no nos deja ver muy bien, del reflector, ¿sí? Que acompaña el acontecer importante de un proceso en ese recorrido, ¿no? Sabemos que en los sistemas abiertos, los sistemas a distancia, no se puede tener tanto el cara a cara, pero hay algunos momentos y hay materiales que cuando se hacen de manera, no sé, muy bien pensada, muy bien estructurada, nos ayudarían a tener por ahí cierta presencia del profesor, aunque fuera un tanto virtual por ahí. Javier, en esta línea, creo que ya, no sé, podríamos quizá puntualizar un poquito más cuál es la importancia entonces que tiene la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Tú cómo la ves, David? Mira, yo creo que en primer lugar habría que distinguir, Queta planteó en realidad dos funciones diferentes, que las dos son importantes y que hay que atender. Una es esta iluminación o lo que llamamos la realimentación del proceso enseñanza-aprendizaje, que debe ser una actividad que acompañe todo el proceso. A mí no me gusta hablar de evaluación continua porque lleva muchas confusiones de que todo el tiempo se está evaluando, todo el tiempo se está aprendiendo, todo el tiempo, y le quita la sistematicidad que debería tener. Claro. Pero sí tiene que ser un proceso que va acompañando todo el proceso de aprendizaje. En todo el proceso debe darse la evaluación y debe irse verificando que el estudiante va adquiriendo esas habilidades, conocimientos, hábitos, maneras de pensar, enfoques, que se trata de que aprenda durante el curso. Y en donde es muy importante todo esto que Queta mencionaba, de qué es lo que él trae, sus propias capacidades, su propia manera de ser, sus experiencias previas, etcétera, irlo acompañando y en ese momento olvidarse totalmente de si se va a calificar o se va a poner una calificación al final o no se va a poner, ¿sí? Es totalmente irrelevante. Lo importante es que el maestro y el alumno sean conscientes del avance que van teniendo en el aprendizaje. Un elemento fundamental del aprendizaje es la seguridad, y uno de los problemas que tenemos los estudiantes a veces es que no estamos seguros de si estamos entendiendo o no, de si estamos haciendo bien las cosas o no. Y el maestro tampoco está seguro de si le están entendiendo y se está captando y el alumno se va desarrollando. Ahora, al terminar el curso, viene la segunda función de la evaluación, que es la acreditación. ¿Sí? Y la acreditación es una función de las instituciones educativas, para eso se crearon. ¿Sí?
El estudiante que se inscribe a una escuela de bachillerato, a un sistema abierto, a una carrera profesional, a primer año de secundaria, está entrando a un proceso formativo, pero también a un proceso institucional, en donde la escuela va a ir certificando los aprendizajes que él va logrando. ¿Sí? Y las escuelas existen para eso, para certificar. Los sistemas a distancia podrían simplemente contentarse con editar libros, difundir programas, dar información, dar apoyos y ya. ¿No? Los estudiantes del sistema a distancia no estarían conformes, ni se cumpliría una función social si no recibieran al final la certificación de los aprendizajes que adquirieron. Entonces, esta es una responsabilidad social de las instituciones educativas y la evaluación debe darle al maestro y a la institución los elementos para determinar quién acredita, porque tiene los conocimientos, las habilidades, las capacidades que se implican en el curso que siguió y quién no acredita. Esto puede ser muy feo decir quién no acredita, pero es una realidad y hay que enfrentarla. Lo importante sería desligar estas dos funciones de la evaluación, la realimentación y la acreditación, y atenderlas las dos de acuerdo a lo que implica cada uno. En efecto, las dos categorías de evaluación y acreditación que planteamos por ahí en algún documento y que empezó abordando Keta, creo que tienen ese sentido. En algún momento, cuando se hablaba por algunos autores de la evaluación integral o aquel acuerdo de 1810 de la SEP, que también permanente, continua, el profesor casi obsesivamente estaba tratando de ver qué pasaba en cada momento. Sí. Haciendo esto, se perdía en lo sustantivo, en lo importante, en un proceso de aprender. Entonces, mejor, ¿por qué no hablamos de una evaluación como proceso, como ustedes la están caracterizando? Y bueno, que esa no tiene que ver con la nota, aunque acompañe el proceso de aprender. Y la acreditación sería la otra tarea. Bien, ¿qué tal? Entonces, así como venimos, en esta forma que venimos abordando, entonces, y dado en el espacio en que tú te mueves tanto, como es el caso de las implicaciones, digamos. Entonces, ¿cómo veríamos algunas de las implicaciones psicopedagógicas, ideológicas, sociales que hay en la evaluación? Sí, Porfirio. Mira, yo creo que sí vale la pena recalcar que esta diferencia que se hizo en la evaluación en general, pero en particular entre acreditación y evaluación, ha dejado muchos problemas y ha implicado para el alumno serios problemas al interior de cómo se percibe el alumno. Esta diferencia entre acreditación alude a un elemento que es la norma. La norma en el sentido de que se tomaba una comparación entre los alumnos que salían mejor en una expresión de conocimientos, los alumnos que salían regulares y los alumnos que salían mal. Entonces el maestro de ahí utilizaba una comparación o hacía una comparación para dar su acreditación, su número, su evaluación, su crédito. Esto llevó a que se clasificara a los alumnos, a que se comparara unos con otros, y un poco lo que yo quisiera insistir es la sensación que quedaba en el alumno de estar excluido, un poco la sensación de que si yo no fui el mejor, entonces estoy mal. Por alguna rara situación psicológica, que sí se explica en el sentido de cómo se identifica el alumno, qué tan importante para el alumno es el maestro y cómo lo evalúa, cómo lo califica, se transfiere de hacer mal una actividad a estoy mal. Esto es muy importante a ser tomado en cuenta en el alumno, en el maestro, porque el maestro que nada más califica así comparando, clasificando y generalmente excluyendo, lo que provoca en el alumno es la exclusión en el sentido de decir yo no valgo, yo no sirvo, yo no puedo. Esto hay que profundizarlo porque afortunadamente la evaluación podría tener un sesgo y cambiar este sentido cuantitativo, este sentido de exclusión, para dar lugar a un proceso que sea formativo. Es decir,
El maestro tiene que acompañar a su alumno para decirle qué logra, qué no logra, qué le falta por alcanzar, qué recursos ambos se van a, qué recursos van a utilizar para acompañarse en ese proceso de aprendizaje que le permitan llegar a un elemento de satisfacción en cuanto a lo realizado, pero que si todavía le falta o si se equivocó en algunos aspectos, tiene posibilidades de corregirse. Es decir, es muy importante que el alumno continúe en una educación en donde haya recobrado su autoestima, o más bien no se lacere su autoestima, para que él pueda continuar en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, para que él pueda continuar con intereses, con iniciativas, con búsqueda, que siga motivado hacia la búsqueda del conocimiento, independientemente de que sea geografía, historia, matemáticas. Eso es lo que nosotros como maestros tenemos que tomar en cuenta en esa diferencia entre acreditar, que nada más es decirle estás bien o estás mal, y que muchas veces no le dicen nada, como ir a los pizarrones que decía Javier, o de otra manera es decirle, bueno, has logrado esto, pero todavía puedes lograr más. ¿De qué manera podemos acompañarnos y poder lograr otras metas? Claro. Aquí como que la formación del autoconcepto es muy importante en el alumno, porque en la medida que se le va etiquetando, aunque a veces decimos los profesores, o se suele decir en los diferentes niveles, no sencillamente hemos asignado muy fríamente, muy exactamente lo que tiene cada quien. Pero a veces cuando uno ve, pues, sobre todo en esta evaluación con referencia a la norma, donde fundamentalmente busca comparar en un grupo donde se supone que todos son iguales, a lo que lleva es lo que acabas de decir. Que por eso, a veces, para complementarla, de la evaluación con referencia a la norma, se plantea una tendencia que es la evaluación con referencia al criterio, el dominio, le llaman así. Quizá no tanto como la plantean en la literatura norteamericana algunos autores, sino un poco más recogida en la línea del pensamiento más latinoamericano, más mexicano, y donde se ve que la evaluación por dominio tiene que ver más con el carácter formativo, precisamente. Claro. Sí. Esta evaluación no anda buscando a ver quién es mejor que el otro, de ninguna manera, sino de qué manera nos esforzamos todos para contribuir a que logremos los aprendizajes importantes. Ya sabemos que en la consecución de aprendizajes importantes va el mismo proceso de aprender, y vamos como personas. Ahí los que vamos no nos podemos quitar de que somos personas en ese proceso de aprender, y por lo tanto aquí el desarrollo de la formación de la autoestima puede ser un factor muy importante, porque a veces uno cree que no le impacta a los alumnos, pero sí les impacta. Yo ahí quisiera agregar algo. Esta discusión entre la norma y el criterio, pues como tú dijiste, la importamos de Estados Unidos, en donde existe la evaluación con referencia a una norma nacional, por ejemplo. Pero en México lo que se ha acostumbrado mucho es la calificación por media aritmética, que es este enfrentamiento que Queta señala entre los alumnos de un grupo, ¿sí? Inclusive en muchas escuelas todavía se sigue usando el darle lugares a los alumnos. ¿Quién es el primer lugar, el segundo lugar, el 35º lugar, el último lugar? Y eso, desde el punto de vista educativo, hace un daño terrible, como lo acaba de señalar Queta. Pero por el otro lado, lo importante sería definir qué es lo que queremos. O sea, finalmente, los alumnos vienen a la escuela y los maestros también van a la escuela con una finalidad común, que es aprender. No tendría nada de raro que todos los alumnos de un grupo aprendieran y no hubiera ningún reprobado, claro, ¿no? Si a eso fueron todos, por supuesto, ¿no? Mientras más vamos avanzando en la formación y por consiguiente más vamos avanzando en la decisión personal del individuo, me inscribo en este curso porque me interesa, más lógico es que los resultados fueran un 100% de aprobados. Cuando nos metemos a la trampa esta de la media aritmética, ¿sí? y de esta calificación por norma, entonces fatalmente hay reprobados, un 17% o lo que digan los expertos según la curva de Gauss.
Pero el problema de un grupo escolar es que no es una población aleatoria, es una población que ya está sesgada, que tiene características específicas, y entonces nunca debería uno refugiarse en este tipo de calificaciones por media aritmética. Pero lo importante es entonces la definición del parámetro. ¿Qué es lo que queremos? ¿No? ¿Qué tipo de aprendizaje se pretende lograr? Y entonces vamos a verificar si se logró ese aprendizaje. Es tan sencillo como eso. Esa sería la evaluación. Claro. Incluso en esta perspectiva, se dice a veces que las instituciones educativas se preocupan mucho por seleccionar talento, no por desarrollarlo, cuando la tarea de la docencia sería en otro. Javier, ligado con eso que estás diciendo, entonces yo creo que cae por su propio peso, pero se necesitaría una formación mucho más sólida. En este caso, porque el tema es evaluación, de la evaluación en los profesores. ¿No lo ves? Muchísimo más. Muchísimo más. Yo creo que es un campo de formación que está muy poco atendido. Tanto en las escuelas normales como en las carreras de pedagogía, la evaluación debería tener una presencia mucho mayor porque es una actividad fundamental, tanto como lo que se da en los cursos de didáctica o de técnica de la enseñanza o como se les llame. La evaluación es una actividad fundamental y debería estar presente a lo largo de toda la carrera. Claro. Están pasándonos por aquí unas llamadas. Están dos. No sé si podríamos darle curso y luego continuamos. Una llamada de Mexicali, bastante lejos por allá. Deben estar como a 40 ahorita de temperatura. ¿Qué tipo de examen arroja información más objetiva? Opción múltiple, preguntas abiertas, preparación de ensayos, exámenes orales. No sé, no viene destinada a nadie. No sé si cualquiera de ustedes que quisiera algo decir, ¿qué tipo de examen arroja información más objetiva? Opción múltiple, preguntas abiertas, preparación de ensayos, exámenes orales. Bueno, yo no quisiera contestar la pregunta porque Sí. La pregunta desvía Sí. el punto clave. Obviamente los exámenes objetivos de preguntas de opción múltiple se llaman así objetivos. Sin embargo, hay que precisar que son exámenes objetivos exclusivamente porque su calificación no depende del calificador. ¿Sí? Pero la elaboración del examen, la definición de la respuesta correcta, la definición del procesamiento de las respuestas, entra la subjetividad de las personas que lo hacen, que puede ser un programador de computadora que no tiene nada que ver con el curso, y eso me parece mucho peor que la intervención de la subjetividad del maestro. Entonces, el problema no es la objetividad. Yo diría que la objetividad en el campo de la evaluación es intrascendente o inclusive indeseable. La educación es, ante todo, un proceso entre personas con una carga subjetiva muy importante. Keta lo mencionó hace rato muy bien, y la evaluación también es una relación entre personas. El problema no es que la evaluación del maestro sea subjetiva, siempre será subjetiva, aunque se la encargue a un programador de computadoras. ¿Sí? Claro. El problema está en que la evaluación sea irracional, que sea arbitraria, que sea confusa, que eso no es subjetivo. Eso desde luego es inaceptable. Pero la subjetividad de una persona que tiene claro qué es lo que se quería lograr, qué fue lo que se hizo para lograrlo, cuál fue el proceso que siguió el alumno, la opinión subjetiva del maestro ilustrada, apoyada en información, es valiosísima, es lo más importante. Sin embargo, la pregunta sí refleja mucho de lo que se maneja, de lo que es la cultura de la evaluación. Y esto, el debate de la objetividad subjetividad, siempre está presente, ¿no? Y es producto, yo creo que ya lo venimos viendo de una formación, la formación que se tenga, ¿no? Estamos en un paradigma cuantitativo o cualitativo. ¿Cuál es el sustento teórico, epistemológico que tendría detrás? No es el momento, pero pues, ciertamente yo quise darle entrada, pero como decía Javier, como que nos distraía un poco, nos llevó por otro lado. Bueno, pero ahora creo que es una de las preguntas que a Keta seguramente le va a gustar mucho. Keta trabaja mucho todo este aspecto de la creatividad, estos aspectos de la adolescencia, estos aspectos de la inventiva, muchas cosas de la imaginación por ahí. Bueno, Keta, ¿tú qué relación ves
entre evaluación, ahora sí estamos hablando de entre evaluación y creatividad? Bueno, en principio aclarar que por mucho tiempo se pensó que la creatividad era referida a una capacitación o tenía que ver con capacidades mentales. Estaba muy centrado por ahí el estudio de la creatividad. Se ha retomado por estudios recientes que la creatividad es un proceso complejo que está en la base de una subjetividad propia, única, pero tiene que ver con capacidades mentales, pero también con capacidades afectivas. Un poco a lo que nos estábamos refiriendo eh, de la seguridad que un sujeto tiene en sí mismo, de la confianza en sí, de su autoestima, para poder desplegar una serie de elementos necesarios en un área determinada de conocimiento. Entonces, si bien es cierto, es importante que en la creatividad se expresen las capacidades mentales, en muchas ocasiones la escuela se ha encargado de eso, o diferentes ámbitos, pero también es importante que veamos que el ser humano es un ser integral y que el motor de ese ser integral está en la afectividad y en la cognición, para llevar a cabo una serie de actividades transformadoras que le permitan dar de repente o no de repente, sino no de manera gratuita, sino a través de un proceso complejo y de acumulación de conocimiento, un producto nuevo. Eso sería la creatividad. Claro. Crear es producir algo diferente, algo nuevo, que es valioso socialmente, que no solo es valioso para el individuo, sino socialmente. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la creatividad? Perdón, con la evaluación. Nosotros estamos aludiendo a la evaluación como un proceso complejo en donde se acompaña al individuo para ir viendo, determinando sus logros. Se proponen ciertas metas y esas metas, ¿cómo las va alcanzando? ¿Cómo se va gestando ese proceso que le permite alcanzar ciertos resultados? Entonces la relación entre creatividad y evaluación estaría en que la evaluación se presente como un elemento formativo para el individuo, con un elemento no solo de instrucción o de información, sino de qué le está pasando al sujeto, sino que propicie la formación de ese sujeto con ciertas capacidades, con ciertas regulaciones en su conducta que le permitan, por ejemplo, ser autodeterminado, ser reflexivo, tener capacidades de proyección, tener capacidades de estructurar un campo de acción, etcétera. Entonces ahí es donde ligaría yo la creatividad con la evaluación. Si entendemos la evaluación como un proceso formativo que le diga al sujeto cómo está, pero también que le diga cómo puede mejorar, cómo puede acompañarse, lograr mejores cosas, mejores elementos, estaremos aludiendo también a cómo fomentar la creatividad, precisamente uniendo esta capacidad cognitiva, pero también uniendo esta capacidad afectiva que le permita logros sustanciales en el desarrollo de su propia vida, de su propia existencia. Nos sugieren que incorporemos una siguiente pregunta que está acá y viene de Quintana Roo y dice, aunque actualmente no se ejerce una represión física en el momento de la evaluación, el alumno se sigue sintiendo en desventaja. ¿Qué se puede hacer para evitar ese sentimiento de opresión? Se ha estado tocando, pero no sé si valiera la pena decirle algo a esta persona. Andrés Peck, de Quintana Roo. Yo creo que bueno, el punto clave para mí sería la claridad en el proceso. ¿Por qué el alumno se siente oprimido, presionado y angustiado en una situación de examen? Claro, esta es una cuestión cultural en donde todo mundo debe sentirse angustiado cuando va a presentar un examen y los papás presionan a los hijos y los maestros presionan y la escuela crea todo un ambiente especial para los exámenes.
Eh, pero el problema fundamental yo creo que es enfrentarse a algo que no tiene muy claro cómo va a venir. En la medida en que todo el proceso educativo viniera acompañado de la evaluación, ¿sí? Que se estuviera verificando a lo largo de todo el proceso si se están comprendiendo las ideas, si se está adquiriendo la habilidad, si se está teniendo la capacidad de resolver los problemas. El examen no sería más que el momento en el que uno demuestra algo de lo que está seguro. Y el alumno se presentaría sabiendo qué tipo de cosas le van a preguntar o le van a pedir que haga. Y no tendría el temor de lo desconocido. Y el maestro plantearía un instrumento, me quedé con el sentimiento de culpa de que no contesté la pregunta anterior. En realidad, lo importante no es cuál es más objetivo, sino cuál es más adecuado. ¿Qué tipo de aprendizaje se va a evaluar? Si de lo que se trata es de verificar que se tiene una información fáctica, pues el examen de opción múltiple es la mejor alternativa. Si se trata de una respuesta que sea capaz de organizar información y expresar una opinión o una interpretación, pues entonces no sirve el examen objetivo, tendría que ser un examen por temas, etcétera. Pero yo creo que la claridad en el proceso y en la función de la evaluación le quitaría este carácter represivo. No a la evaluación, sino a lo que la acompaña. Claro. ¿Sí? Aquí es donde podemos recuperar que la evaluación no es un tema, ni tiene una ubicación, como se le suele pensar, allí muy marcada ya. La evaluación tiene que ser algo mucho más complejo, porque antes, durante y después la evaluación está presente. Eh, Algunos autores, a mí me gusta mucho un planteamiento que hace Miguel Ángel Santos Guerra, de un autor español, que plantea un documentito breve, pero me parece muy sustancioso y que tiene que ver con lo que venimos ahora eh, tratando a propósito del tema de la evaluación, que dice la evaluación como proceso de diálogo, comprensión y mejora. Se ha estado tocando, pero tendríamos alguno, puede ser, pues si quieren, los dos pueden lo que quisieran hacer. ¿Cómo, ¿Qué significaría entender a la evaluación como un proceso de diálogo, de comprensión y de mejora? Él lo refiere a programas, fundamentalmente a programas, pero se puede, lo que decíamos, se puede perfectamente derivar a lo que estamos hablando ahora. Sí, él se refiere a programas, pero yo lo ubicaría más para nuestro caso, en el aula. Un proceso de comprensión, de diálogo, tendría que ver con recuperar este elemento de interacción en la educación. En la educación hay dos sujetos, el maestro y el alumno. Hay un proceso de enseñanza-aprendizaje en el que los dos se tienen que implicar, en el que los dos tienen que ser tomados en cuenta. Y esto alude precisamente a este elemento tan bien descrito por Freire de diálogo, ¿no? De diálogo, de intercambio de ideas, de intercambio y transformación de esas ideas a través de ese diálogo. Entonces es recuperar qué está sucediendo a través de la interacción, qué está sucediendo en este proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de todos los actores que tienen algo que decir y que tienen algo que sienten respecto a ese proceso. Y así, incluidos los dos, ir viendo lo que decía Javier, llegar a entender o a certificar qué se logró, pero de manera acompañada, de manera interactiva y en ese diálogo continuo. Porque estamos enfrentados, el maestro y el alumno, a diferentes subjetividades, a diferentes historias, a diferentes elementos en el conocimiento que si no se ponen en juego, que si no se ponen en común, es muy difícil alcanzar esa visión de lo que sería mejor para los dos, el maestro y el alumno, en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y efectivamente, de qué mejor manera se van logrando esos aprendizajes. ¿Querrías agregar algo, Javier? Pues sí, yo creo que insistir en esta cuestión de la claridad del proceso y de la interacción de las personas. La evaluación no tiene por qué ser una actividad exclusiva del maestro.
puede ser una actividad del alumno y puede ser una actividad grupal y puede ser una actividad en la que participen el maestro y el alumno. Eh, lo importante es que se sepa qué se está evaluar, qué se está evaluando, cuáles son los pasos para evaluar eso y con qué información contamos para evaluar. ¿Sí? O sea, no se trata la autoevaluación de que el alumno también diga, pues yo creo que saco 10, pues yo creo que me toca 8, ¿no? Sí. Es otra vez la confusión de la calificación, cuando lo importante es qué es lo que logré de acuerdo a los parámetros, a las intenciones que teníamos desde el principio. Claro. Esta incorporación de la autoevaluación creo que es muy importante. El tiempo no nos da para mucho, pero bueno, lo dejamos solamente por allí anunciado. Hay otra pregunta que se la hacen directamente a Javier, y se ve así que es uno que te consta, dice Olmedo directamente, ¿sí? Dice, preocupan las trampas de los exámenes. Parece ser que eh, el, se puede pasar cada trampa que se vea. La cuestión ética parece que pueden ser detalles, no está muy lejos. Y pasa con el trabajo futuro. ¿Qué pasa con el trabajo futuro del estudiante? Está en general como planteada como una especie de trampas por ahí y que te la hace directamente. No sé si tendrías tú alguna. Bueno, ¿qué pasa con el trabajo futuro del estudiante? Pues qué pasa con el estudiante y qué pasa con el maestro y qué pasa con el proceso educativo. Claro. En el momento en que se pierde de vista para qué existe la escuela y se juntan las gentes en la escuela, ¿sí? Y se reduce a la finalidad de sacar una calificación, ¿sí? Bueno, lo importante no es qué es lo que aprendió el alumno, sino qué calificación saca. Lo importante no es lo que enseñó el maestro, sino qué calificaciones pone. Nunca en mis muchos años de maestro, alguna autoridad me ha reclamado por deficiencias en el programa, en el desarrollo del curso. A lo mejor es que soy muy buen maestro, pero muchas veces me han caído a palos porque no entrego el acta de calificaciones puntualmente. Entonces, ese es el punto clave. Si yo vengo a la escuela a poner calificaciones y el alumno viene a sacar calificaciones, se distorsiona toda la actividad educativa. Lo importante no es la formación que se dé, sino la calificación que se ponga, y las consecuencias en todo el proceso educativo pues, son fatales. Claro. Que ahí entren las trampas, bueno, pues no es más que una consecuencia de esta distorsión del proceso. Bien, nos queda ya muy poco tiempo, sin embargo, vamos a intentar, dada la naturaleza del diplomado, una pregunta quizás está saltándonos un poco, a ver si podemos precisar quizá un poco al respecto. Dice, ¿cuál es el papel? ¿Cuál sería el papel del asesor y del estudiante en la evaluación? Si tuviéramos que hacer alguna referencia, aunque no seamos gente muy especializada en los medios a distancia, ¿cuál sería en este caso el papel del asesor y del estudiante en la evaluación? Bueno, yo creo que el papel del asesor alude a que el asesor tendría a su cargo una planeación didáctica, en donde, bueno, además de manejar un contenido, maneja objetivos, maneja actividades de aprendizaje, maneja evaluación, pero a la evaluación como algo incluido a lo largo de esa planeación didáctica, no como algo ajeno o no como algo al final, ¿no? Y por parte del alumno, yo insisto en confirmo lo que dice Javier, de que el alumno esté informado de qué le exige estar frente a un curso, en un área de conocimiento, qué se espera de él y qué también puede esperar él de la relación maestro-alumno y de los aprendizajes que se van a intentar lograr. Y cómo él se incluye con toda su carga afectiva, con toda su carga de conocimientos, con todos sus problemas que trae de otros momentos, etcétera, en los aprendizajes alcanzados, para hacer una travesía de manera conjunta. Yo creo que es estar atento a ese proceso y estar involucrado. Yo aludiría, por ejemplo, a un elemento que es la autoevaluación, que si bien es cierto se ve como muy difícil en nuestro medio, la autoevaluación lo que generaría es que el alumno se
se hiciera responsable más de su proceso, que eso es lo que tenemos como muy distorsionado en nuestro medio. El alumno va a que le den una enseñanza, a que lo califiquen, y eso es una distorsión. El alumno tendría que ir con el propósito de aprender y de que los logros sean parte de él mismo. No depositar en la institución o en la sociedad o en el maestro las cosas, sino hacerse cargo de ellas, pero para eso tiene que haber comunicación entre el maestro y el alumno. Claro. Bueno, estamos llegando casi ya al final del programa. Como le decimos desde un principio, una hora para abordar un tema como el de la evaluación sencillamente no es posible. Lo que quisimos es simplemente hacer un esbozo de este problema, de este complejo problema.